Terminábamos el anterior video tutorial con este código que incluye dos nuevas funciones al servicio de la semántica de movimiento introducida con C++11. Un constructor por movimiento y un operador de asignación por movimiento. Mientras que el objetivo del constructor por copia y la asignación por copia es hacer una copia de un objeto a otro, el objetivo del constructor por movimiento y la asignación por movimiento es mover la propiedad de los recursos de un objeto a otro, lo que suele ser mucho menos costoso que hacer una copia. ¿Por qué es mucho menos costoso? Al fin y al cabo, en copia o movimiento tenemos que pasar el contenido de un objeto a otro. Puede parecer en principio que la única diferencia es que en la copia los dos objetos siguen conservando el mismo contenido, aunque a partir de ese momento sean contenidos totalmente independientes. Mientras que en el movimiento, una vez copiado el objeto origen, es asignado a nullPtr, con lo que el contenido solo se conserva en el objeto nuevo. ¿Es así? Pues no. Existe otra diferencia que es la más importante, la que explica su enorme reducción en cuanto al costo, y que ya deberíamos ver y tener clara porque hemos hablado mucho de ella. La principal diferencia es que en la copia estamos usando una copia profunda, mientras que en el movimiento el tipo de copia que se hace es superficial, mucho menos costoso. Lo puedes ver en el código. En la copia nos vemos obligados a instanciar nuevos objetos con new, que serán los que alojen la copia profunda del objeto original. Sin embargo, en el movimiento no. La copia que se hace aquí es superficial, solo de la dirección en memoria a la que apunta el puntero. En este momento el puntero mptr de des y el puntero mptr de a, que se le ha pasado como argumento, pasan a apuntar a la misma dirección en memoria. Es una copia superficial. Pero en la siguiente línea, el puntero mptr de a se le asigna nullptr, con lo que deja de apuntar a esa dirección en memoria, que pasa a ser de propiedad exclusiva del mptr de des, pero sin necesidad de llevar a cabo una copia profunda. Se ha producido el movimiento o cambio de propiedad, mucho menos costoso en las exigencias de procesamiento. Esta es la principal diferencia entre la semántica por copia y la semántica por movimiento, pero hay más. La otra más importante es referente a la sintaxis, con importantes consecuencias semánticas en las que seguiremos profundizando. Las variantes por copia de estas funciones toman un parámetro referencia lValueConst, mientras que las variantes de movimiento utilizan parámetro referencia rValueNoConst. Observa la diferencia en la salida respecto a la versión por copia. Solo una llamada al constructor y destructor de recurso para el mismo código ejecutado. El flujo del programa es exactamente el mismo, pero en lugar de llamar al constructor por copia y al operador de asignación por copia, este programa llama al constructor por movimiento y al operador de asignación por movimiento. Vamos a ver en detalle su flujo, aunque lo vamos a hacer más rápido que en el video tutorial anterior, pero también con el depurador, que nos permitirá ver las diferencias entre estas dos semánticas. Vamos a colocar el puntero de interrupción en la primera declaración main, como en la versión anterior. Empezamos la depuración y esta primera parte es exactamente igual que la versión por copia, así que lo hacemos rápido hasta que tengamos instanciado el objeto autoptr4, que ya sabemos que es un puntero listo de nombre mainRes, cuya variable puntero tonto mptr de tipo recurso, que de momento apunta a nullptr. Ahora, al pulsar, nos situamos sobre la línea en la que vamos a asignar a este puntero listo el retorno de llamar a la función generar recurso. Vamos a llamarla. Aquí estamos dentro de esa función, en la línea en la que va a instanciar el objeto puntero listo, apuntando a un objeto recurso al que ahora sí asignamos espacio en memoria con new. También, como ocurría antes, ahora aquí es cuando se produce la única llamada al constructor de recurso, cuando vamos a crear un objeto recurso que será al que apunten los distintos punteros listos. Esta parte ahora de nuevo es como en la versión anterior. Ya he instanciado el objeto recurso,
lo que podemos ver en su salida en pantalla. Y ahora en la segunda expresión de esta declaración tiene que instanciar un objeto AutoPTR4, que es un puntero listo que apunta a ese objeto recurso. Vemos cómo está ahora creando ese puntero listo y al volver estamos en la línea del return res de la función generar recurso. Ahora el dilema es de nuevo cómo hacer para devolver res cuando es una variable de alcance de función que será desasignada y destruida al finalizar esta función. El compilador buscará si cuenta con una alternativa y ahora tiene dos, llamando al constructor por copia, que espera un valor lValue, este es el constructor por copia, o al constructor por movimiento, que espera un valor rValue. Así que ahora al pulsar, de nuevo vamos a ver al depurador explicándonos C++ la semántica, porque el compilador tiene que decidir qué versión usar. Pulsamos y vemos cómo se ha decidido por la versión por movimiento. Versión en la que se añade la palabra clave noExcet, de la que ya hablamos en algún videotutorial anterior. Es una palabra clave que se introduce con C++11 justo para situaciones como esta de movimiento, en el que el lanzamiento de excepciones pueden provocar fugas de memoria o punteros colgantes. De ahí que nos aseguremos que no se puedan lanzar excepciones desde este constructor. Con lo que ya sabemos, en este constructor lo que pasa como parámetro es un rValue, es lo que aquí espera, que va a ser la dirección en memoria del objeto pasado, que es res. No necesitamos instanciar un nuevo objeto y solo transferimos la propiedad de esa dirección del res pasado. Pero ahora también, a diferencia de antes, lo que nos permite recuperar esa dirección en memoria no es un nuevo objeto copiado, sino el objeto temporal, que ya sabemos que crean las referencias rValue, que nos permite acceder a su contenido después de que la función haya finalizado. Así que pulsamos, se lleva a cabo la transferencia de propiedad, y observa cómo al volver a generar recurso tanto res como su variable ya aparece con un valor de null. Y en el siguiente paso tiene que llamar al destructor, pero solo de AutoPTR4. Tiene que destruir este puntero listo. Lo vemos. Aquí lo tenemos en el destructor de AutoPTR4, pero observa cómo no se va a llamar al destructor de recurso porque su propiedad ha cambiado. Están ahora en ese objeto temporal. Siguiente paso, termina la función. Y ahora nos situamos dentro de main, en la siguiente línea, mainRes. Ahora aquí es cuando se va a llamar al operador de asignación sobrecargado. Y se repite este proceso, volviendo a optar por la versión por movimiento, no por copia. Vamos a verlo en detalle para no sobrecargar el vídeo tutorial, pero el proceso, como vemos, es exactamente el mismo. Ahora, como vemos aquí, a mainRes ya se le ha asignado esa dirección en memoria, que es lo que está cambiando de propiedad. El recurso siempre es el mismo, que es al que apunta esta dirección de memoria y que no se ha destruido desde que se ha construido. Por eso será ahora, al final, cuando se llame AutoPTR para destruir el puntero, y ahora sí se llama al destructor de recurso para que destruya el recurso, justo también solo una vez, justo antes de que el programa finalice, como vemos. Pulsamos y el programa ha finalizado. La diferencia entre la versión por copia y por movimiento debería estar clara. Lo que nos podemos preguntar ahora es cómo y por qué decide el compilador llamar al constructor por movimiento y a la asignación por movimiento y no a sus versiones por copia. Ya tenemos un contexto para entender la información clave tras la semántica de movimiento. En el constructor o en el operador de asignación, lo que se indica es qué categoría de valor se le debe pasar para que se ejecute. En la versión por copia es una referencia lValue a un objeto AutoPTR4. En la versión por movimiento es una referencia rValue al mismo objeto AutoPTR4. En la mayoría de las ocasiones, la categoría de valor del argumento decidirá cuál de los dos constructores se debe ejecutar, pero con excepciones. Una de esas excepciones es cuando la categoría de valor de la variable pasada es lValue, como aquí AutoPTR4res, pero es también lo que se denomina una variable automática, un término genérico en programación que se aplica a aquellas variables
que se asignan y desasignan automáticamente cuando salen de alcance, que en C++ es lo que hace la técnica array y los punteros inteligentes. Al tener la seguridad de que este objeto puntero inteligente va a ser destruido al salir de alcance, nos permite usar una referencia rvalue incluso con un valor que no lo es. Este es el gran aporte de C++11 y el papel que juegan las referencias rvalue, que permiten diferentes comportamientos cuando el argumento sea rvalue o lvalue, que supera las limitaciones y errores del puntero autoptr original y nos permite tomar decisiones más eficientes sobre cómo deben comportarse nuestros objetos. Pero lo más común es que las clases habilitadas para mover no cuenten con la opción de copiar, así que lo deseable, en la mayoría de las ocasiones, es deshabilitar estas versiones por copia dentro de la clase. Así que terminamos hoy con una versión de AutoPTR que admite la semántica por movimiento, pero no la semántica por copia. Los constructors por copia no los eliminamos, sino que les asignamos delete, lo que ya sabemos que sirve para evitar que en ningún caso se pueda hacer una copia de estos objetos. El resto es exactamente como la versión anterior, también con el mismo resultado, usando el constructor por movimiento, que ahora además es la única opción. Por fin, con esta versión 5 de AutoPTR tenemos un buen objeto puntero listo. De hecho, la biblioteca estándar de C++ contiene una clase muy similar a esta, que es la que deberíamos usar porque nos facilita mucho el trabajo y que veremos pronto en detalle, y gracias a lo visto en estos videotutoriales podremos entender mucho mejor su funcionamiento y cómo y cuándo usar los distintos punteros inteligentes de la biblioteca estándar. Pero antes de los punteros inteligentes de la biblioteca estándar nos queda otro tema importante. Hemos visto que lo que determina si se debe ejecutar una referencia rvalue o lvalue es la categoría de valor que se le pasa, con alguna excepción en la que el compilador puede decidir implícitamente usar la versión menos costosa, pero existen muchos otros casos en los que vamos a querer usar una referencia rvalue menos costosa, pero la categoría de valor pasado por el argumento es lvalue, y el compilador se decidirá por la referencia lvalue, no la rvalue. Para esas situaciones la biblioteca estándar cuenta con una librería llamada stdmove que nos permite hacerlo, y que es lo que veremos en el próximo video tutorial.